¿Cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Nueva clase de audiovisual. Este, Bienvenidos, bienvenidas. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Hoy, retomando un poquito lo que habíamos visto la otra vez, yo les dejé un video de Marco Polo. A razón de esto les voy a estar dejando un formulario para que completen. Espero que hayan completado ya el anterior porque lo estoy cerrando hoy, ¿sí? Así que ya empiezo a corregir los formularios. Y les estoy dejando uno nuevo para que analicemos la figura de Marco Polo de acuerdo al documental que yo les dejé de History Channel y que a la vez yo les había explicado un poquito sobre Marco Polo y los aventureros que se largaban a los mares para buscar nuevas rutas o buscar, en todo caso, nuevas aventuras, ¿no? Nuevas rutas que les permitía a estas personas poder llevar adelante nuevos accesos, nuevas disposiciones, nuevas maneras de entender el comercio, ¿sí? Y en esas nuevas maneras de entender el comercio, la asociación quizás en ligas implicaba también, o mejor dicho, lo trilladas que ya estaban las rutas comerciales implicaban también la búsqueda de algo nuevo, de algo distinto que les permitiera, por ejemplo, poder acceder a nuevas rutas que expandieran el comercio, ¿no? Entonces, el comercio, por supuesto que a lo largo de toda la historia cumple una función primordial, ¿no? Desde que nosotros el año pasado vimos lo prehistórico hasta nuestra visión actual de los hechos, ¿sí? Nuestro tiempo actual analizado, vemos cómo el comercio, desde el tributo al intercambio, fue fundamental. Y acá lo que vamos a ver, que tengo acá separado en una página web, es lo que tiene que ver con la Liga Hanseática, ¿sí? Para dar inicio, ¿no? O mejor dicho, también las rutas comerciales en sí mismas. Como rutas comerciales tenemos que reconocer algunas muy importantes como áreas de expansión, ¿no? Expansión comercial, la ruta de la seda y la ruta de las especias. Rutas que, por supuesto, cumplen un rol terrestre y marítimo, pero que reciben el nombre no por precisamente la seda en sí misma, no que solamente se transportaba seda. Se le llama la ruta de la seda porque en realidad la seda era una de las cosas más importantes que se trasladaban, ¿sí? Y entonces adquiere ese nombre. Bueno, esta es la ruta de la seda, esta es la ruta de las especias. Entre la ruta de las especias, ¿sí? Que se hacía vía terrestre, contamos con un montón de especias como por ejemplo el clavo de olor, ¿sí? El orégano, bueno, hay una serie de datos importantes, la canela, el algodón, la pimienta, que son fundamentales para el traslado de estas especias. Y por otro lado tenemos la ruta de la seda, mediante la cual también se trasladaban piedras preciosas, distintos tipos de ornamentaciones, y esa se hacía vía mar. Entonces acá tenemos que por la vía terrestre en realidad había una complicación, siempre había que pagar tributo por las distintas zonas en las que se avanzaban. Acá en el mapa que yo les mandé la semana pasada, si no ahora igualmente se los voy a compartir de nuevo, van a ver cómo Constantinopla cumple un rol central dentro de estas rutas, ¿sí? Porque en realidad todos los caminos conducen ahí. Y sobre todo el acceso al Mediterráneo, que es una de las zonas más importantes. Acá incluso en esto que yo tengo acá un mapita, les estoy les estoy marcando en realidad también distintas zonas que también van a ser importantes. Tenemos también el desarrollo de lo que es el mar Arábigo, porque digamos las formas comerciales, si bien yo marqué recién Constantinopla, nos llevan por supuesto al Asia, ¿sí? A la zona de Oriente. Entonces todo eso como ruta comercial era fundamental para el traslado de estos productos. Entonces acá ya tenemos la gran importancia que adquieren las rutas comerciales, que incluso van a adquirir un nombre, la seda y las especias, ¿no? Entonces es un momento muy particular del análisis de expansión comercial, porque estamos viendo cómo incluso el mismo traslado genera un tributo aparte, ¿no? Hay que pagar para pasar por determinado lugar. Esto, incluso la terrestre, que era la parte más importante de este problema, la zona terrestre, contaba también con los ladrones, ¿sí? Con los vándalos que atacaban a los que trasladaban estas especies, y bueno, entonces ahí se empezaba a generar un sobreprecio de algo que se estaba comerciando, porque había que primero pagar el tributo, porque después había que lidiar con los ladrones. Entonces estas rutas se empiezan a volver un poco más
imprecisas a la hora de llegar a su objetivo final, ¿sí? Bueno, acá tenemos una forma de desarrollo en la cual también yo les leía la semana pasada los relatos de los viajeros, ¿sí? Que uno de ellos, por ejemplo, hablaba del desierto como que si uno miraba hacia el desierto podía imaginar inmensidad de cantidad de cosas, ¿no? Y entonces ahí uno se da cuenta también de lo que representaba poder pasar ese espacio geográfico que era el desierto, ¿no? Y en este desarrollo sí es donde acá vamos a hablar de lo que también es la Liga Hanseática. Algunos, como dice el título acá, dicen bueno que se considera como la primera Unión Europea. Yo la verdad estoy bastante en desacuerdo con ese término, ¿no? Porque hablar de una Unión Europea vista como la vemos hoy hacia atrás, ¿no? Incluso analizada desde lo que dice acá que es el Brexit, es un tanto improbable, ¿sí? Porque acá nosotros estamos hablando en realidad, bueno, esta es una nota de la BBC, estamos hablando acá de un momento, ¿sí? En la historia que está representado por espacios geográficos en donde está todo por crearse, ¿sí? Entonces, hablar de lo que sería un poco la Unión Europea me parece que está bastante distante, de acuerdo a como lo plantea la nota, ¿no? Si hablamos de otro tipo de Unión Europea, bueno, eso es otra cuestión. Bueno, acá como dice, el desarrollo de la Liga Hanseática, ¿sí? Digamos que tiene como su base Londres. Sin embargo, Londres no es que participa activamente de lo que es la línea hanseática, sino que sirvió como un canal dentro de la red, ¿sí? Porque se extiende desde Inglaterra y va hasta el corazón de Rusia, ¿sí? Pero que, sin embargo, Londres no cumple una función primordial dentro de la Liga Hanseática, sino que la función primordial la va a cumplir la ciudad que está en una isla, ¿sí? Sueca que se llama Visby, que la tenemos acá, ¿sí? Es esta que está acá, bien chiquitita. Visby sí va a cumplir un rol fundamental porque es el origen también de lo que va a ser la Liga Hanseática. ¿Sí? Acá tienen Visbia, que es el primer amurallamiento de lo que es, esta zona comercial, en donde se utiliza el recurso aduanero, es decir, todos los productos que empezaban a ingresar para ser comerciados, ¿sí? Ingresaban a este lugar que está amurallado, y esto incluso va a generar un conflicto muy importante con los campesinos que no eran tenidos en cuenta para este tipo de comercio. Entonces se los aislaba de los resultados finales. Hablar de un libre comercio, también como habla la nota, implica que estemos hablando de algo equivocado, ¿no? Porque en realidad había una forma de tributo dentro de este proyecto de liga que se estaba realizando y que se está dando de alguna manera sin pensar, ¿sí? Porque surge de un amurallamiento en realidad, que es lo que sucede en Visby, y que va a generar la alianza con otras regiones del mundo, como por ejemplo Alemania, ¿sí? Entonces la Liga Hanseática empieza a generar, Inglaterra, Alemania, Suecia, países actuales, ¿no? Empieza a generar la unión de distintas zonas geográficas, ¿sí? Que va a terminar contando con la lealtad de, como dice acá, 200 ciudades, ¿sí? En todo el norte de Europa. Entonces era un lugar fructífero a la hora de comerciar. ¿Por qué? Porque ahí se juntaba, ¿sí? Los distintos tipos de intercambio de muchos de los productos que nosotros ya estuvimos analizando. Entonces, hacia el resultado, ¿sí? Yo tenía acá algunas frases que había separado, a ver si las puedo encontrar. La gente a veces usa mal el término y dice que la Liga Hanseática promovió el libre comercio. Absolutamente no lo hicieron. Toda su estrategia consistía en crear monopolios y negociar privilegios. Es decir, que además era un espacio de negociación, ¿sí? Esta liga, que, como bien dice esta contraposición a la nota que yo analizaba recién, no se trata de un espacio de libre comercio, sino que al contrario, lo que está haciendo es crear un monopolio, una liga, ¿sí? Una unión de ciudades que de alguna manera empiezan a comerciar entre ellas y que se benefician de esto, por supuesto, ¿no? Pero por otro lado, creo que crearon una red y desarrollaron prosperidad en un momento en que el Báltico era un lugar bastante sombrío, así que la transformación que ayudaron a generar fue el origen de la prosperidad del noroeste de Europa. Es decir que en un momento de bastante oscuridad, lo que están tratando de generar es un espacio de prosperidad, ¿sí? La pregunta es, ¿lo consiguieron o no lo consiguieron? Fue para mantener abiertas sus rutas comerciales
y en ese sentido se trataba de la libertad para comerciar más que del libre comercio. Creo que ese es un elemento importante de cómo se desarrolló la Unión Europea. Que acá eso es otra cosa. Por eso yo decía al principio, estoy un poco en desacuerdo en realidad con lo que se plantea con esto de que, bueno, la Liga Hanseática es el origen de la Unión Europea. No, ¿sí? Porque sería buscar en la historia una parte bastante indescifrable para algo que es muy actual, como lo es la Unión Europea. Estamos hablando de algo estrictamente comercial, cuando en realidad la Unión Europea representa otra cosa. Ahora, si se quiere buscar un punto de unión, y bueno, sí, se le puede dar, ¿no? Pero, como dice acá, fue esta Liga Hanseática fue para mantener abiertas rutas comerciales, ¿sí? Se trataba de la libertad de comerciar, no de una libertad sesgada para comerciar. Sesgada saben que es cuando se restringe algo, ¿no? Y bueno, en base a eso la Unión Europea, ¿no?, es eso también, ¿no? Es un poco el sesgamiento, ¿sí? Es la restricción a comerciar por fuera de la Liga, por fuera de la Unión. Bueno, la Liga tenía otro concepto de comercio, ¿sí? Y aparte, como decía acá la situación esta, la Liga lo que está haciendo es tratar de generar una libertad, un momento de prosperidad para un tiempo bastante sombrío. Fíjense acá cómo está el amurallamiento. El comercio se llevaba a cabo con privilegiados comerciantes, no con los agricultores asentados cerca, ¿sí? Por eso se los dejaba fuera. Otra cuestión que es importante que dice acá la nota es para crear impuestos aduaneros, ¿sí? Entonces esto implicaba una ganancia extra, ¿no? El impuesto de aduana. Bueno, acá tienen lo que es Visby en la actualidad, ¿sí? Que ya no atrae comerciantes sino turistas. Ese es otro cambio de la actualidad de la ciudad de Visby. Fíjense la foto de acá y la foto de acá, ¿sí? Para una persona medieval que nunca había estado en una ciudad, ver esto probablemente era equivalente a que yo fuera a Nueva York por primera vez para ver el horizonte de Manhattan, ¿sí? Esto significa que era como ver algo deslumbrante, ¿sí? Textiles de diferentes partes del mundo, especias, azafrán, cerámica esmaltada con sal de Alemania y por supuesto las pieles de ardilla de Novgorod, el bien comercial más importante de esta zona, ¿sí? Visby comenzó a conectarse con otras partes de la región báltica y nació la amplia red de comerciantes y posteriormente ciudades que se convirtieron en la Liga Hanseática. Es decir, que encima este inicio, ¿sí?, va a generar también que prosperen nuevas ciudades. Entonces fíjense la importancia del comercio, ya no solo como algo que está representando un momento de intercambio y tributo, sino que y ganancias, sino que a la vez está representando el inicio de una expansión comercial. Expansión de ciudades y comercio que va a tener su fruto mayor cuando los europeos se den cuenta que existe algo que se llama América, ¿sí? Entonces, en esta globalización, ¿sí?, semiglobalización, podríamos decir, de lo que es el mundo, porque para los europeos todavía no existía América, ni para América todavía existía el mundo de los europeos, podemos hablar entonces de que la Liga Hanseática cumple un rol bastante importante en esto de la interconectividad y que tiene su punto final, como decía antes, en el hallazgo por parte de los europeos en América, porque de alguna manera entonces ahí sí ya no hay más nada por descubrir, ¿sí?, sino que esa expansión ultramarina ha llegado a sus límites más probable. Todo lo que resta es explorar. ¿Se entiende? Bueno, estamos dando paso a lo que es el hallazgo de los europeos por parte de, de América por parte de los europeos, ¿sí? Y en ese contexto nos estamos preparando, por eso tanto hablar de las expansiones ultramarinas, ¿sí?, tanto hablar de eso, tanto hablar de los hermanos Polo, y tanto hablar de las ligas comerciales, porque fíjense la importancia también del comercio. Fíjense, después van a ver qué es lo que hacen los españoles cuando se encuentran con América. Además del gran genocidio y matanza de nativos, va a generar la explotación de los recursos naturales en favor de un comercio que siempre los va a estar beneficiando. ¿Se entiende? Bueno, acá busqué de nuevo la foto para mandarles el mapa. Les dejo esto, les dejo el formulario y espero haber sido lo más claro posible. Un abrazo grande.